Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, nuestro refugio dominical para tratar temas siempre y en toda circunstancia interesantes, empezando porque sois vosotros los contraescuchas los que me los enviáis mediante unas notas de voz, que en el caso de los domingos, como bien sabéis, las son siempre de temas de fondo, temas grandes, temas de nuestro tiempo, como suelo decir. Bien, si queréis participar en esta o en cualquier otra contrarréplica de la semana, que todavía me preguntáis el teléfono, concretamente el número de WhatsApp, a pesar de que está disponible en cualquiera. Si seguís esto a través de iVoox, no, pero si lo hacéis a través de YouTube tenéis en el cartelito que aparece el programa encima. Bien, pues ya sabéis que no deja de ser un programa de radio, entonces no hay vídeo, pero bueno, si miráis cualquiera de ellos veréis que está bien claro y bien grande el número. Es el 690 82 7909 más 34 delante, porque esto está en España y por lo tanto, bueno, estoy yo y está mi teléfono, pero es que aunque estuviese en el extranjero durante unos días seguiría siendo el mismo teléfono. En fin, pues me lo enviáis ahí, vuestras notas de voz sirven para la contrarréplica de los domingos, para la de hacemos entre semana, también para la de los fines de semana culturales, contraportada, contraplano, y también para el contrasello, que es la sección de preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Sirve para todo. En el caso de la contrarréplica, pues ya sabéis, si me enviáis una nota de voz muy atada al día, a los asuntos que están sucediendo, pues procuro pasarla el día que me llegue o al día siguiente, y en el caso de que sean más de fondo, pues las guardo en su carpeta correspondiente, la de la contrarréplica, para que, bueno, pues para meterla cuando le llega su momento, que puede demorarse algunos meses o incluso en alguna ocasión se ha demorado más de un año, pero pasa. Respecto a la duración, pues calculo yo entre 1, 2, 3 minutos, entiendo que os tendréis tiempo más que de sobra para poderlo hacer. Bien, pues dadas todas las instrucciones, como doy los sábados y los domingos, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica de este domingo con Catriel, que es de Buenos Aires, como dice él, es el oyente peronista de la contra y me consta que lo es desde hace bastante tiempo. Peronista no lo sé, pero oyente de la contra desde hace muchísimos años. Bien, pues Catriel está en Buenos Aires y nos habla del fomento del liberalismo y de cómo no se debería hacer esa cosa. Hola, buenas tardes, Fernando. Acá Catriel, tu contraescucha peronista del sur del Gran Buenos Aires. Recién escuchaba a un oyente, a otro contraescucha, decir que para fomentar el liberalismo hay que explicar que la salud no es un derecho y no debe ser gratuita. Lo mismo que la educación. Me parece que de esa manera no fomentan el liberalismo y es más, ojalá no exista más el liberalismo como doctrina. Es una barbaridad. La salud y la educación tienen que ser gratuitas y para todos, y es función primordial del Estado garantizarla. Ahora, si hablamos de libre mercado, de competencia, podemos tomar, por ejemplo, lo que nos pasa acá en la Argentina, que hay 3 empresas lácteas industriales que compran el 70 o el 80% de la leche que producen miles de tamberos. Estas 3 empresas se dividieron el país en cuencas lecheras, cada cuenca lechera compra solamente una de esas empresas, son monopolios, ponen el precio que quieren a la leche, venden la leche al precio que quieren, presionan el mercado, presionan a los productores porque les pagan cuando quieren, no compiten con nadie, son monopólicas en cada sector y hacen un gran daño al país. Si vos me decís que la libre competencia, el libre mercado sirve para que haya mejores productos, más económicos y verdaderamente en ese tipo de cuestiones como la industria láctea, la industria cárnica, la producción de fideos, algún tipo de innovación, me parece perfecto. Pero decir que el liberalismo tienes que pagar por la salud y la educación me parece aberrante. Me parece directamente ir en contra de los derechos humanos. El Estado tiene que encargarse de salud, educación y asegurarse que haya competencia entre las empresas. Para eso está la ley de la competencia. Que no haya posiciones monopólicas.
Jauretche decía que si el Estado no controla el mercado es controlado por los monopolios. Y eso pasa en casi todos los países. Caso en Argentina, a mí me toca de cerca, conozco la industria lechera y toda la industria del campo. Son tres piolas que te ponen el precio, te pagan cuando quieran y cuando quieren ellos, y se perjudican los productores y los consumidores. Bueno, Catriel, antes de nada, no hay nada gratuito, ¿eh? Todo, absolutamente todo cuesta algo. Para que un hospital funcione, y quien dice un hospital dice un consultorio, cualquier cosa, una ambulancia, todo eso hace falta gastar dinero, ¿eh? Hay que tener médicos, enfermeras, celadores, hay que pagar la energía que consume el hospital en cuestión, la gasolina de la ambulancia, la calefacción, hay que adquirir infinidad de insumos que van desde fármacos, algunos muy caros, hasta vendas, esparadrapos, agujas, jeringuillas, en fin, botellas de suero. Es carísimo un hospital. Todo eso cuesta dinero. Mucho dinero, empezando por el propio hospital, que hay que construirlo primero y equiparlo. Y un hospital no es una nave industrial, es decir, no es una para almacenar cosas, ¿no? Un hospital es un edificio por lo menos un hospital moderno, un edificio de muy alta tecnología. Los hospitales no son baratos, así que ese dinero tiene que salir de algún lado. Luego, no existe atención sanitaria gratuita, porque en esta vida, salvo la gracia de Dios y el amor de una madre, no hay nada gratis, absolutamente nada. Si vas al médico y no te pasa una factura por sus servicios, es porque esa factura la está pagando otro o la va a pagar otro. Que otro a quien no conoces y que no ha dado su consentimiento corra con tus gastos, pues la verdad, Catriel, sinceramente, no parece demasiado justo. De hecho, consideraríamos inaceptable que nos tocase llenar la despensa de los demás, porque, Catriel, la atención sanitaria es necesaria, eso es indiscutible, pero lo es mucho más la alimentación. Y si no comemos, ya sabes, vamos directos al hoyo. Y no son muchos los que piden que nacionalicemos las granjas, la industria de transformación y las redes de distribución de los alimentos. Está claro que por cuestiones humanitarias, para alguien que no pueda comprar comida o pagarse una operación o comprar ropa o dormir caliente, vamos, pues existan programas de emergencia financiados con impuestos, ¿no? Para que esa persona no se muera de hambre por la calle o que se muera de una enfermedad para la que existe tratamiento. Bien, pero es que esos programas son eso mismo, son de emergencia y van dirigidos a poca gente, a quien realmente lo necesita, que afortunadamente en una sociedad próspera no es tanta. En el caso de que haya una tragedia, no sé, una catástrofe natural, un terremoto, la erupción de un volcán, en ese caso ya no son todos, no son unos pocos, sino todos los que les ha tocado el terremoto, lo que acaba de pasar hace poco en el sur de Turquía, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una solidaridad del resto del país y del resto del mundo, pero en circunstancias normales, sin que medie un terremoto o un huracán, ¿no? Lo normal es que siempre haya un porcentaje pequeñito, estoy hablando de una sociedad próspera, no de una sociedad depauperada. Una sociedad próspera es que los pobres, o los muy pobres, los que viven en condiciones miserables, siempre sean muy pocos, y a eso sí no solo se puede, sino que además se les debe ayudar, por lo menos para estas cosas, evidentemente, para que puedan comer, para que puedan dormir, para que puedan vestirse y para que puedan recibir tratamiento médico en el caso de que lo necesiten. El resto de la sociedad, lo suyo es que trabaje y que se pague lo que le corresponda, ¿no? Que se pague lo suyo, en una palabra, que eso es lo justo. La justicia no es que todos tengamos lo mismo. No es justo poner un sobresaliente a todos los alumnos de una clase sin importar si han estudiado o no. Sé que entre los alumnos es muy popular la idea del aprobado general. Yo la verdad es que en mi época nunca conocí uno, pero de unos años a esta parte creo que no diré que son habituales, pero sí se producen con más, desde luego, con mucha más naturalidad que en mis tiempos, allá por los años 80 y 90, que era impensable un aprobado general, pero vamos, que es pocas cosas más injustas que un aprobado general. No, aquí da igual que os hayáis esforzado, no os hayáis esforzado, hayáis estudiado, es lo de menos. Os voy a aprobar a todos y os voy a poner a todos la misma nota. Venga, un 5. Claro, el que no ha estudiado nada, el estudiante que no es aplicado dirá, fenomenal, ya tengo un 5, fantástico. Vale, no es gran cosa, pero es un 5. En cambio, el que se ha dejado los codos estudiando y que se merecía sacar un 9, un 10, un notable, un sobresaliente, pues ve que es una cosa tremendamente injusta que le rebajen a un 5. La justicia, en definitiva, no es eso. La justicia es que cada uno tenga lo que se merece. A partir de aquí, la cuestión ya desciende sobre la política. Se puede decidir que la atención sanitaria sea universal, es decir, que toda la población disfrute de ella por decisión política. Es una decisión política. Nosotros aquí vamos a la atención sanitaria es algo serio y vamos a concedérsela a todo el mundo. Pero eso no significa que los hospitales sean del Estado.
Pueden ser hospitales de titularidad privada que pasan la factura de los tratamientos que dan a los pacientes al Estado. Eso es relativamente común en España, ¿eh? Vas al hospital, te operan o te pasan consulta y el especialista, quiero decir, no el de atención primaria, pero el especialista, y esa factura se la pasa a la sociedad que explota el hospital en cuestión, se la pasa en el caso de España a la comunidad autónoma. Además, en la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, lo hacen ver, que es así. ¿Cuánto ha costado tu operación o tu intervención? Por supuesto, no vas a tener que pagar nada, pero se la van a remitir el hospital se lo va a remitir a la comunidad autónoma, la Consejería de Sanidad concretamente, para que realicen el pago. A mí me parece muy bien porque podemos ver de una manera clara que el tratamiento sanitario que nos han dado pues no es gratuito, ni mucho menos, y además no solo no es gratuito, sino que no puede serlo, porque nos han tenido que utilizar un instrumental que es caro, más luego los profesionales sanitarios, como los médicos o las enfermeras, etcétera, pues es gente que tiene que vivir también. Son trabajos además especializados y no puedes despacharlos con salarios de miseria, por lo tanto todo lo contrario. Así que eso... No hace falta que tengas los hospitales en manos del Estado, como muchas veces se piensa. Puedes hacerlo también mediante un sistema de mutualidades. Estás obligado, por ley, cuando trabajas, a contratar un seguro sanitario, cuyas coberturas fija el Estado. Ya está. Los que no puedan hacerlo porque están desempleados o porque viven en condiciones miserables, pues su atención sanitaria la cubre el Estado, como cubre el cobijo, como cubre la ropa o como cubre la alimentación. Cuando decimos cubre el cobijo, la ropa y la alimentación, no es que te manden a esta persona muy necesitada, la manden a dormir a un hotel de 5 estrellas, le vistan de Armani y le den de comer caviar beluga, ¿no? Lo justo para que al menos pues no se muera, no tenga que dormir al raso las noches de invierno. El porcentaje de los que no pueden contratar un seguro en una sociedad próspera es siempre pequeño. Luego eso no supone una sobrecarga excesiva para el contribuyente, que en su mayor parte no se negará a que el Estado dé a esta gente de comer, le proporcione una cama para dormir en un albergue o financie su sanidad, sus intervenciones sanitarias. En fin, este último sistema que te comento, el del seguro obligatorio, es el que impera en los Países Bajos. Hace no mucho tiempo lo hablábamos en una contrarréplica, eso sí, entre semana. Así que, Catriel, como ves, eso de que el Estado tiene que proporcionar servicios sanitarios presuntamente gratuitos a todo el mundo porque sí, porque es un derecho, eso es una declaración de parte. De entrada, no todas las necesidades que tenemos son derechos. Son eso mismo, necesidades, y no debemos confundirlas con derechos. No existe el derecho a tener una PlayStation. No existe. O el derecho a irse de vacaciones a Canarias. Pero sí existe la necesidad de hacer ambas cosas, de comprarse una PlayStation y jugar a los videojuegos o de irse de vacaciones por parte de cierta gente. ¿No? Yo creo que el hecho de poder ir a Canarias ya de por sí es una necesidad que todos tenemos, especialmente en invierno. Otra cosa es que pues nos la podamos pagar. Es más, puede ser que tengamos la necesidad de comprar una nueva lavadora e irnos de vacaciones a Canarias. Ya cada uno pensará qué es lo que le compensa más, ¿no? Y le decidirá en función de sus de sus prioridades, ¿no? De lo que más le urja. Las necesidades se satisfacen con trabajo y ahorro. Hay necesidades más perentorias, evidentemente, que comprarse una lavadora o que irse a vacaciones, como comer, vestirse, dormir a cubierto, recibir atención sanitaria. Eso creo que queda fuera de toda duda. En ese caso, el Estado puede ocuparse de los pocos que no pueden satisfacerlas por sus propios medios, pero siempre con la idea de que es algo excepcional, de que es algo temporal. Perpetuar la pobreza, cronificar la pobreza, no creo que sea nunca la solución, ni mucho menos, y sobre todo de que no es gratuito. Es decir, de que esa gente otros están pagándoles, en este caso, pues la comida, la sanidad o la vestimenta. Eso además sirve de acicate para que la gente pues que por las circunstancias de la vida ha tenido mala suerte o cualquier cosa, se ha visto reducido a la miseria y puede salir de ella por sus propios medios, pues salga de ella cuanto antes. Una de las diferencias entre los liberales y los socialistas, Catriel, es que los liberales creemos en una sociedad de individuos libres, responsables de sus actos y con autonomía personal. Los socialistas creo que pensáis en lo contrario, tenéis como modelo lo contrario, una sociedad de individuos sometidos a los caprichos de la política y que todo, absolutamente todo, la sanidad también, la esperáis de ella. Vamos ahora con Juan, que trae de nuevo el tema este de si el nacionalismo se cura viajando. Es un tema del que hablábamos aquí en la Contracrónica, pues en la Contrarréplica exactamente hace un tiempo, y ya sabéis, como todos los buenos temas, vuelven una y otra vez. Buenos días, Fernando.
En primer lugar, quería felicitarte por la calidad de tus programas, tanto la Conta Crónica como la Conta Historia. Me parecen fantásticos y la verdad es que son muy estimulantes, así que te doy las gracias por ello. Quería hablar del tema del nacionalismo a raíz de un audio que mandó un contraescucha sobre la posible cura al nacionalismo. Él lo relacionaba con la posibilidad de viajar y que de algún modo esas experiencias podían ayudar a reducir la intolerancia que suele ser propia en los nacionalismos. Sobre este punto, yo quisiera decir que, aunque me parece muy razonable su percepción, para mí hay algunos matices. Por ejemplo, yo soy psicólogo y es importante en la psicología observar la diferencia que existe entre lo que es el conocimiento y lo que es un esquema mental. Un conocimiento es todo aquello que uno puede saber por diferentes cosas que ha aprendido a lo largo de las experiencias vitales, y un esquema mental, digamos que es el espacio en el que se aloja esos conocimientos. Los esquemas mentales es como si fueran estanterías en el que hay distintos estantes en función de las categorías que recoge ese conocimiento. Puede ser sobre cómo funciona la amistad, sobre qué es un árbol, sobre todo lo que hay en el universo. Entonces, un esquema mental no es fácil de cambiar. A una persona no le gusta hacer remodelación de lo que ya sabe, se siente seguro con lo que conoce. Esos esquemas mentales se puede cambiar por impactos profundos o persistentes de la realidad, pero un factor que determina la facilidad para hacer modificaciones en estos esquemas mentales es la propia disposición de la persona. Entonces, no necesariamente una persona que viajara a un lugar y que tuviera experiencias novedosas, no necesariamente cambiaría sus esquemas mentales. Es posible que incluso le sirvieran para interpretar lo que de algún modo ya tiene como una idea base, que es que su cultura, su percepción, su forma de ser y sentir y pensar es superior, porque normalmente tenemos una serie de sesgos de confirmación que lo que nos hacen es buscar más aquello que va en consonancia con lo que pensamos, más que buscar una realidad que pueda suponer un choque con lo que verdaderamente sabemos. Entonces, bueno, yo creo que cualquier cambio en los esquemas mentales requiere conocimiento, pero siempre una puerta de entrada que abrimos las personas con nuestra disposición para aprender y enriquecernos. Bueno, nada más, un saludo para todos y gracias por el programa que haces siempre. Un saludo. Efectivamente, Juan, como ya dije aquí hace tiempo, el nacionalismo no se cura viajando. Eso es una de estas frases manidas, un tópico que se repite una y otra vez, pero no es verdad. Y no es verdad a la luz de los hechos. Entre los nacionalistas catalanes, por ejemplo, hay gente muy viajada, que habla idiomas y que en algunos casos son incluso gente muy culta. Lo mismo sucede, he puesto el caso de los catalanes, pero sucede en todos los movimientos nacionalistas. Eso que denominas, Juan, esquemas mentales, me ha gustado mucho, me parece una forma muy apropiada de denominar este fenómeno. Creo que es de hecho una de las explicaciones más convincentes. Un esquema mental es cuando nos hemos convencido de algo que en nuestra cabeza funciona a la perfección. Todos sus componentes encajan y, claro, no hay razón alguna para dudar de ello. Al contrario, cuando nos interpelan, desafiando ese esquema mental, buscamos la confirmación en los hechos, pero lo hacemos mediante cherry picking, es decir, mediante selección de lo que nos interesa y apartamos lo que no nos interesa. Si yo, pongamos por caso, soy un nacionalista francés, que nos pilla algo lejos. Bien, así no molesto a nadie. Difícilmente sería un nacionalista francés, pero si lo fuese. Y me he persuadido de que Francia y su cultura son lo mejor del mundo, y que son esencialmente los franceses superiores, y la lengua, y la cultura, y la cocina, y todo, pues todo lo que vea por el mundo me lo confirmará, porque no tendré en cuenta los elementos que disputan ese esquema preestablecido.
Si me los muestran abiertamente, buscaré rápidamente coartadas que lo justifiquen. Pasa algo parecido con las ideologías. En tiempos de la URSS, el Partido Comunista de la Unión Soviética organizaba continuamente viajes de comunistas occidentales para que conociesen el país, ¿no? Los comunistas españoles, italianos, franceses, incluso estadounidenses, británicos iban allí, organizaban pequeñas excursiones hasta Moscú o a San Petersburgo, que por aquel entonces se llamaba Leningrado. Les paseaban por ahí durante unos días y solo veían cosas buenas. Les llevaban a una fábrica, les llevaban a un mercado, en fin, un poco para mostrarles las famosas aldeas Potemkin, ¿no? Pero estamos hablando ya de los años 60 o 70, ¿eh? No en el origen, que también lo hacían. Por supuesto, se llevaban intelectuales, los primeros líderes de la Unión Soviética. El hecho es que durante esos días solo veían cosas buenas. No advertían, por ejemplo, que no existía libertad de expresión, que había colas en las tiendas para comprar pan, o que no se podían marchar del país directamente. Eso tampoco lo advertían. Volvían a Occidente y se deshacían en halagos con la URSS, el mejor país del mundo. Si alguien les recordaba que su paraíso no era tal, porque bueno, uno no podía expresarse libremente, decían que no, que claro que se podía hacer, pero que había que poner algún límite, no había que parar los pies a los contrarrevolucionarios, y esa es la razón por la cual pues algunos se tenían, pues les detenían, ¿no? Ojo, lo sabía que ni siquiera reconocían eso, pero otros decían, bueno, sí es cierto, porque claro, era un contrarrevolucionario peligroso. O sea, había que frenar eso, porque era un sistema perfecto que estaba asediado. Si les decían que había colas en las tiendas, o lo negaban directamente, asegurando que ellos jamás habían visto una, o decían que era algo temporal, por una mala cosecha, porque el imperialismo les había embargado esto o aquello. Si les mostraban una foto del muro de Berlín, cosa más visible que aquello, una estructura tan gigantesca que no se podía ocultar, pues arguían que ese muro estaba ahí para evitar una invasión desde el oeste. De hecho, el nombre oficial del muro de Berlín era Muro de Protección Antifascista. Bueno, estoy hablando en pasado cuando eso mismo es lo que sucede con Cuba en nuestros días. Los partidarios del régimen viajan allí y solo ven cosas buenas. Como a pesar de todo hay unas cuantas cosas malas que están muy a la vista, como la miseria general o la falta de expectativas de la población, bueno, pues entonces salen con lo del bloqueo, entre comillas, estadounidense, y ese bloqueo es causa de todos los males. Es causa de que a Fidel Castro le doliesen las muelas y es causa de todo. Cualquier cosa, es más, es la coartada perfecta. Mucha gente es tremendamente maniquea, más de lo que pensamos. Necesita pensar en términos de bien y mal contrapuestos. No existe. No hay término medio. Eso, bueno o malo. Ellos, por supuesto, están en el bien. O se está con el bien, que es absoluto e irreprochable, o se está con el mal, que es un mal sin paliativo posible. El nacionalista y el socialista tienden a ser muy maniqueos. Por eso no importa que vayan de viaje. Digo que tienden a ser muy maniqueos por lo que he podido observar y porque además consideran que en ambos casos se están construyendo el paraíso en la tierra. Entonces, en el caso de que viajen, el viaje en cuestión afirmará aún más sus creencias. El sesgo de confirmación, que es un sesgo cognitivo que nos afecta a todos los seres humanos, en ellos funciona a pleno rendimiento. Bien, seguimos con Fernando, que pregunta por Cataluña y el franquismo. Hola Fernando, buenos días. Me gustaría sugerirte que nos hicieras un programa en el que nos hablaras de la relación de Cataluña con el franquismo. El nacionalismo hoy en día nos quiere vender la idea de que aquí prácticamente todo el mundo era antifranquista y nada más lejos de la realidad. La burguesía catalana colaboró con el franquismo. Empresas como la SEAT vinieron a Cataluña por decisión expresa de Franco. El mismísimo Fútbol Club Barcelona se benefició también de las ayudas y del apoyo del franquismo. Y me parece interesante que nos cuentes y nos hables de esta relación. Sin ir más lejos, el abuelo de Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, el señor Pedro Aragonés, que fue alcalde franquista de su pueblo, de Pineda de Mar, fue un importante empresario que en aquellos años, en los años 60, creó el hotel más importante y más grande que había en toda España, y que parece ser que hubo un accidente en el que murieron unos obreros, y gracias a que él tenía buenos contactos con el poder de entonces, nunca tuvo que responder ante la justicia. Muchas gracias y un saludo desde la provincia de Barcelona. Bueno, Cataluña fue tan franquista, o tan poco franquista, como cualquier otra región de España. Respecto a la aceptación o rechazo del régimen, no hubo ninguna diferencia sustancial con otras partes de España. En la parte final del franquismo, estamos hablando ya de los principios de los 70, ¿no? Es cierto que había en Cataluña contestación, sí, especialmente en la universidad y en los ambientes intelectuales.
pero también había contestación en Madrid, ¿eh? Estas imágenes que vemos en los palos que iba dando la policía a los grises están tomadas casi todas en la ciudad universitaria de Madrid. Por supuesto, los grises también hacían lo propio si tocaba hacerlo en Barcelona, en Sevilla y allá donde hubiese una queja multitudinaria en la calle, a veces ni siquiera tan multitudinaria. Bastaba con que se juntasen unos cuantos, y sobre todo ya en los años 70, que andaba el régimen que se ponía en crisis por cualquier cosa, mandaba a los grises, sucedía algo parecido en el País Vasco, decretaba el estado de emergencia, en fin, pero eso en todo el país, ¿eh? La burguesía catalana se sumó entusiasta, además, al golpe del 36 y muchos industriales catalanes huyeron a Burgos a ponerse a salvo. Durante la guerra, Cataluña quedó en el bando republicano. Pero eso también sucedió con otras partes de España. Vamos, que no es que fuese toda España sublevada y Cataluña republicana. No, en absoluto. No hay más que echar un vistazo a los mapas de la Guerra Civil Española y cómo fue avanzando el frente, ¿no? De manera que el hecho de que estuviese durante casi toda la guerra en el lado republicano, pues hizo que la mayor parte de catalanes combatiesen en el lado de la República, pero más por lealtad geográfica que por otra cosa, ¿eh? Eso de la lealtad geográfica es como se le llamaba, porque la guerra empezó y te tocaba en un bando, se quedaron más o menos los frentes fijos en julio del 36 y si había empezado la guerra y te pillaba en Segovia, pues te tocaba luchar del bando sublevado, pero si te pillaba en Madrid, que está a 80 kilómetros, te tocaba luchar del bando republicano. Lo mismo se puede decir, qué sé yo, de Sevilla y cualquier otra ciudad andaluza de la parte oriental de la región que quedó en el lado republicano durante más tiempo, ¿no? O de Zaragoza, que se sublevó pro valenciano. Es decir, que ahí la lealtad geográfica era lo que le tocaba, no iba atada a ninguna idea previa ni nada de eso. Pues en la mayor parte de catalanes, por lealtad geográfica, combatieron del lado de la República. La mayor parte de madrileños también lucharon en el lado republicano por la misma razón. Hubo una diferencia, eso sí. En diciembre del 36 se formó un tercio de voluntarios catalanes llamado Tercio de Nuestra Señora de Montserrat. Lo componían tradicionalistas catalanes que huyeron al lado sublevado. Pero no hubo nada parecido a un tercio de Nuestra Señora de la Almudena, ¿eh? Es decir, ni ninguna agrupación de madrileños que se sumasen al ejército sublevado. Una vez ya establecido el régimen, ya en los años 40, los sectores de la población beneficiados y perjudicados por el franquismo fueron los mismos en Barcelona que en Madrid, que en Valladolid, que en La Coruña, que en Córdoba, que en Albacete, en todas partes. Pero los primeros pues se beneficiaron los que en la República habían militado en partidos de derechas, los pocos falangistas que había, que la verdad es que había poquísimos cuando empezó la guerra, los tradicionalistas, los empresarios, también por supuesto los religiosos, es decir, todos a los que la República, especialmente en guerra, había perjudicado. Entre los perjudicados por el franquismo, sobre todo por este primer franquismo, pues estaban los militantes de los partidos de izquierda, los profesores universitarios, o buena parte de ellos, y profesionales liberales, como abogados, arquitectos, periodistas, etcétera, que se habían significado a favor de la República y que fueron depurados, tanto en Cataluña como en Madrid. Como en Cataluña había una base industrial ya muy asentada, no olvides que la industrialización en España empiezan dos focos, uno es el vizcaíno y el otro es el catalán, ¿no? Ya estaba, y además habían empezado un siglo antes, así que ya había una base industrial. Pues el régimen la promocionó, porque uno de sus empeños confesos era la industrialización del país. Bueno, y ahí estaba, claro, la industria catalana que se benefició de las inclinaciones autárquicas de los nuevos gobernantes. Eso le granjeó todavía más apoyo entre esta clase social y también entre muchos catalanes, que claro, veían cómo abundaba el trabajo y subía el nivel de vida, especialmente ya a partir de los años 50. Esto ocasionó también una ola migratoria desde otras partes de España hacia Cataluña, pero no fue una ola migratoria planificada, ¿eh? La gente se iba a Cataluña o se iba a Madrid o se iba a Bilbao por cuestiones de trabajo, ¿no? Iban desde el campo, que estaba en aquel entonces superpoblado, y emigraban, hasta la propia Castilla, ¿no? Valladolid se llenó de gente, empezaron a instalarse fábricas allí y mucha gente de otras partes del norte de Castilla pues emigró a Valladolid. Este fenómeno se ve por toda España, no hay un elemento es que el franquismo quería llenar Cataluña de gente, ¿no? De inmigrantes. Para inmigrantes llegados de otras partes de España, para anular la identidad catalana. Eso puede servir para la propaganda nacionalista, pero nada más, no es lo que sucedió. El régimen, por lo demás, era muy intervencionista en materia económica, y lo fue de forma muy intensa, hasta por lo menos el plan de estabilización del 59, que es con el que se empieza a liberalizar en serio la economía para ir incorporándola al mercado mundial.
La política económica franquista, especialmente las 2 primeras décadas, seguía las pautas ideológicas de Falange, que eran muy socializantes. Así que constituyeron una entidad llamada INI, que eran las siglas de Instituto Nacional de Industria, hecho a imagen y semejanza del IRI, el IRI italiano, el Instituto per la Ricostruzione Industriale, que lo había creado Mussolini a principios de los años 30. Hasta en el nombre se parecen. Bueno, pues del INI colgaban una serie de empresas estatales que se fueron fundando. Una de ellas fue SEAT. SEAT es el acrónimo de Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Bien, era simplemente una más. Pusieron la fábrica en Barcelona porque había algo de tradición allí en la fabricación de automóviles. Los hispano-suizas se habían fabricado en Barcelona hasta la guerra. No sé cuándo cerró la fábrica de hispano-suiza, pero debió ser en torno al año 36. Hacían unos coches de lujo muy finos, ¿no? Que hoy se los rifan los coleccionistas. Pero otras empresas del INI estaban en otras partes de España, no todas fueron a Barcelona, al contrario. En ASA, por ejemplo, Empresa Nacional de Autocamiones, estaba en Madrid, en Torrejón de Ardoz o en Alcalá de Henares, vamos, en la carretera de Barcelona. Y allí se fabricaban los camiones, los famosísimos camiones Pegaso. La fábrica luego se vendió a Iveco, creo que en los años 90, pero vamos, se siguen fabricando camiones en Madrid. La empresa nacional de celulosa, llamada ENCE, se puso en Pontevedra, porque allí ya había industria papelera. La empresa nacional siderúrgica, en Sidesa, se puso en Asturias, al igual que Hulleras del Norte, más conocida como UNOSA, que se dedicaba a la minería. Para las nuevas refinerías se crearon también empresas que colgaban del INI, como Entasa, que era la empresa nacional de petróleos de Tarragona, o Repesa, refinería de petróleos de Escombreras, que es el origen del actual Repsol, y que nació para construir y gestionar la refinería de Cartagena. Es decir, no es que Franco favoreciese a Cataluña especialmente en el ámbito industrial, pero claro, allí ya había una base y no hubo que empezar de cero. Los industriales catalanes se beneficiaron de la política proteccionista y eso provocó un crecimiento espectacular de Barcelona y su cinturón industrial durante la posguerra. Algo parecido sucedió en Vizcaya, o en Asturias. Por lo demás, el régimen pues llegó a ser muy popular en Cataluña. En fin, ahí tenemos las imágenes de los recibimientos que se daba Franco, no solo en Barcelona, sino en comarcas del interior de Cataluña que se engalanaban para recibirle cuando iba de visita. Ojo, no era privativo de Cataluña, eso sucedía en toda España. Evidentemente la mayor parte de la gente iba a lo suyo, Y no hay que creerse las imágenes del nodo a pies juntillas, siempre mostraban lo mejor. La mayor parte de la gente pasaba del tema, ni jaleaba a Franco, ni se oponía abiertamente a él. Simplemente trataba de vivir su vida lo mejor posible. Fue esa parte de la población despolitizada, que era la mayoritaria, por cierto, la que permitió que el régimen se fuese transformando poco a poco y al final desapareciese en cuestión de un par de años, entre el 75 y el 77. Así que respecto a tu pregunta, no sé si esto daría para una contracrónica, pero vamos, respecto a tu pregunta, Cataluña no fue ni más ni menos franquista o antifranquista que España. Lo fue exactamente en la misma medida. Bien, vamos ahora con Juan, que está en Rotterdam y que nos habla de la ley de violencia de género, algo de lo que hablábamos aquí hace unas semanas. Bueno, pues Juan quiere responder a otro contraescucha llamado Sergio y precisarle algunos puntos. Y mira, quería mandarle una respuesta a Sergio, que mandó una pregunta hace un par de semanas a la contra del fin de semana, a la contrarréplica, sobre el tema de la violencia de género, de la ley de violencia de género y por qué aquella controversia y dónde venía y tal. Y le he visto una respuesta muy buena, pero quería hacer hincapié en 2 puntos, porque el tema de las faltas ya está un poco desfasado. Desde el 2015 ya no hay faltas en el Código Penal, ahora solo tenemos delitos graves, menos graves y leves. Y luego del tema de que hablabas de que una agresión de hombre a mujer pues será a lo mejor un delito y de mujer a mujer no lo sería. Y claro, lo del género es una de las 2 condiciones de la ley. La otra la diste de pasada, pero es muy importante. Entonces, Sergio, solo quería decirte eso, que el meollo, como te decía Fernando, está sobre todo en el Código Penal. Esta ley introduce una serie de modificaciones en forma de agravantes en algunos delitos del Código Penal. Repito, ya no hay falta. Son delitos pues como el homicidio, las agresiones, las amenazas, varios de ellos, cuando se dan 2 condiciones cumulativas, que son que sea de varón a mujer, hombre el autor y mujer la víctima, por supuesto, y ve que haya presente o pasada relación, matrimonio, una relación de afectividad, es el término correcto. Ojo, presente o pasada, que si tú tuviste una novia hace 10 años, ahora has hecho tu vida, estás con otra persona tal cual, un día os encontréis en la calle, tenéis una pelea y le sueltas una bufetada, te podría aplicar ese agravante al delito de agresiones porque fue una pasada relación de afectividad. Pero bueno, o sea, la seguridad jurídica de esto no es muy buena, como puedes ver. Pero bueno, lo importante a tener en cuenta es que es eso, 2 condiciones,
el género y la relación de afectividad. Entonces, la controversia es doble. Uno, lo que ya te ha comentado Fernando, es que la Constitución en el artículo 14 dice todos los españoles somos iguales ante la ley. Bueno, pues esto ya te está diciendo que, oye, que si hay género y además lo de la relación de afectividad, no solo por el género, pero el género es el 50% de ello. Y la otra controversia, digamos, es el nombre. Pues se le dio ese nombre, violencia de género, pero, repito, no es solo por el género, eso es el 50%. Otra gente la llamaba violencia doméstica, pero la propia ley y las modificaciones, estos agravantes en el Código Penal, te dicen que la convivencia no tiene nada que ver, con lo cual violencia doméstica, si son novios que no viven juntos, también se aplica. ¿Sería más acertado hablar de una especie de ley de violencia en la pareja o cuando hay una relación de afectividad, pero siempre de hombre a mujer? Y nada, siempre me acuerdo de esto porque cuando yo hice la carrera, habían pasado como un par de años y algunos profesores de Derecho todavía estaban con esta historia de esto es anticonstitucional, ¿no? Los que estaban en contra de la ley usaban pues este argumento que es lógico, artículo 14 de la Constitución, va totalmente en contra. Y los que estaban a favor de la ley hablaban así muy genérico de que hay una serie de principios generales del derecho y otros artículos de la Constitución que vienen a decir que los poderes públicos tienen que proteger más a los que están más desfavorecidos. Es decir, es como si dijeran que las mujeres están más desfavorecidas y hay que protegerlas más. Bueno, pues me tomo la molestia, nunca lo había hecho, la verdad, de intentar buscar esos artículos y la verdad es que no los he encontrado. He encontrado el 9.2 que habla de que los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan la plenitud de los individuos, o sea, como es muy genérico. Luego el 39.1 y .2 que hablan de la protección de la familia y de los hijos. Hay ciertas medidas dentro de estos agravantes en el Código Penal cuando en esa relación de afectividad y de hombre a mujer, en los delitos, hay hijos o discapacitados, digamos, de por medio. Y por último, el artículo 49 de la Constitución que habla de que los poderes públicos ampararán especialmente a los discapacitados. Pero claro, las mujeres no son discapacitadas. Es decir, que no he encontrado aquello que contaban estos profesores. Con lo cual, pues no le veo mucho sentido. Nada, solo decirte, quiero recordar que esta ley la miró el Tribunal Constitucional y dijo que estaba bien, pero bueno, Constitucional. Eso es para otra nota de voz. Un saludo y que vaya muy bien. Sobre este tema de la Ley Integral de Violencia de Género y de cómo pulverizó la igualdad ante la ley y la que estaba consagrada en la Constitución y sigue consagrada, aunque evidentemente en este aspecto ya es papel mojado, esto es algo que sus defensores suelen pasar de puntillas cuando se lo expones, porque saben que no hay manera de hacer encajar esta ley con la Constitución, por más que el Tribunal Constitucional la diese por buena hace ya años. Así que, de un tiempo a esta parte, aluden a cuestiones prácticas, bueno, directamente demagógicas, como decir que bueno, sí, que no está bien, pero que era la única manera de luchar contra una lacra semejante como la violencia de género. Que entre la igualdad ante la ley y poner fin a esto, pues se quedan con lo segundo. En fin, es que ni siquiera con esa argumentación tan retorcida es válido algo así. Y se lo dices, pero les da igual. Y a partir de ese punto entran en barrena y si no te cascan un machista, pues es que has tenido suerte ese día. Porque el número de mujeres que han muerto a manos de sus parejas es aproximadamente el mismo hoy que hace 19 años, cuando se aprobó la ley. Mira, en 2005 hubo 40. Que fue el primer año completo que estuvo en vigor esta ley. En 2021 hubo 36. Desde la aprobación de esa ley siempre ha oscilado el número entre 30 y 40 al año. Que por lo demás, si lo comparamos con otras partes del mundo, son muy pocos. Pero bueno, de 30 y 40, estamos hablando de casi 20 años. Salvo algún año especialmente malo, como 2015, por ejemplo, que hubo 44, el resto siempre. Nunca ha bajado de 30 y siempre entre 30 y 40, desde la aprobación de la ley. Vamos, que tampoco ha servido para eso. Parafraseando a Churchill, les dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, eligieron el deshonor y además tienen la guerra. En fin, queridos, bueno, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Me han entrado estoy mirando solo 4 temas, una pena, debería haberme entrado alguno más, pero bueno, sabéis que me gusta tratar los temas con profundidad, ya que hacéis el esfuerzo de enviar vuestras notas de voz. Lo menos que puedo hacer yo es dedicarle algo de tiempo a cada una de ellas. Muy bien, pues con esta, queridos contraescuchas, nos despedimos. Hasta mañana.